ventricular. Entonces, vamos a ver, vamos a ir viendo. Es una superficie en donde hay protrusiones y accidentes negativos. O sea, invaginaciones, que son accidentes negativos, y protrusiones, que son accidentes positivos. Vamos a estudiar el triángulo inferior primariamente, ¿sí? El triángulo inferior. ¿Qué hicimos acá para divisar el piso del cuarto ventrículo? Tuvimos que extirpar el cerebelo, que es lo que está cubriendo y está cerrando esta cavidad ventricular. De hecho, la cara anterior del cerebelo es el techo del cuarto ventrículo. Y al sacar el cerebelo, lo único que queda es el piso, ¿verdad? Bien. En el triángulo inferior tenemos al lado de la línea media dos eminencias que se llaman ala blanca interna. El ala blanca interna es una eminencia, digamos, una protrusión, un accidente positivo o llamado protrusión sobre la superficie y corresponde a lo que conocemos como núcleo de origen real del duodécimo par craneal, del 12 par. Se llama también núcleo del hipogloso mayor o ala blanca interna. Recuerden, de por sí, este núcleo es un núcleo segmentario del tronco porque es núcleo de los pares craneales y como ustedes saben, los núcleos segmentarios tienen neuronas periféricas. Bien, el duodécimo par, entonces este es un núcleo de origen real. El que ya habíamos visto su origen aparente acá adelante en el surco preolivar. Perdón. Por fuera tenemos lo que se llama el ala blanca externa, donde están representados los núcleos cócleo-vestibulares. Estos núcleos son a donde llegan, ¿verdad? La vía primaria de la protoneurona coclear y vestibular. Son los núcleos entonces del ala blanca externa y en este lugar están representados. Entre el ala blanca interna y el ala blanca externa se encuentra el ala gris, que es esta porción. El ala gris es una superficie, digamos, plana. Ahí están representados, ahí en la profundidad de esta superficie están representados los núcleos del ala gris, o sea, núcleos cardio-neumogastroentéricos del vago. El vago y el glosofaringeo, es decir, el par craneal 10 y el 9, desde ahí manejan, estos núcleos que se encuentran en el ala gris, manejan la función cardiorrespiratoria. Por ende, la máxima susceptibilidad en este lugar, y cuando ocurren, especialmente cuando ocurren compresiones, hipertensiones intracraneales de cualquier etiología, y esa compresión llega hasta la fosa posterior y el cerebelo, lo que está del cerebelo, del techo, bien por delante, o por arriba en este caso, de lo que es el ala gris, se llama tonsila cerebelosa. Estas comprimen porque hay un descenso de todo el complejo tronco cerebelar. Cuando hay una hipertensión endocraneal, una herniación, un edema difuso, cualquier evento que genere o empeore una hipertensión intracraneal hace que todo el complejo se venga para abajo y que las tonsilas cerebelosas del techo, en este caso del cuarto ventrículo, compriman el ala gris, situación que se da en llamar enclavamiento, herniación tonsilar, y son los nombres que se da a una situación extrema en donde el paciente fallece indeclinablemente por esta situación. Entonces, esta es una situación muy, muy seguida, muy frecuente, y hay que tener en cuenta entonces el ala gris como una porción muy susceptible del piso del cuarto ventrículo. Muy bien.
Ala blanca interna, ala blanca externa y ala gris. Ala gris. Ok. En el triángulo, bueno, acá también vemos que las vías acústicas dan su prominencia, digamos, desde la zona medial hasta lateral, para, lógicamente, seguir luego una vía que se llama cinta de rail lateral, que es la vía acústica o acústico-vestibular típica, ¿verdad? Siguen entonces estas vías de esta forma. En el triángulo superior, ¿eh? tenemos, en el triángulo superior tenemos también dos prominencias paramedianas que se llaman eminencia teres o eminencia redonda, que se sigue para arriba con el funiculum teres, que es lo que continúa para arriba. Es el núcleo de origen real del sexto par craneal, el motor ocular externo, cuyo origen aparente vemos acá en la fosita suprapiramidal. ¿Recuerdan? Fosita suprapiramidal como lugar de origen aparente de este sexto par craneal. Bien. Entonces allá tenemos el origen real y el origen aparente allá adelante. Toda esta superficie está cubierta por una lámina epitelial conocida como epéndimo. El epéndimo es un tejido glial que tapiza todas, en este caso, las cavidades ventriculares, y hay ciertas regiones desprovistas de epéndimo, regiones ventriculares, ¿verdad? Desprovistas de epéndimo, que son áreas quimiorreceptoras, ¿verdad? Como esta, que es el área postrema que le estoy mostrando acá. El área postrema tiene esa particularidad de que está desprovista de epéndimo y capta directamente las cuestiones hidrosalinas del líquido cefalorraquídeo en cuanto a sus solutos, diluciones, etcétera, ¿verdad? Cambios en osmolaridades y otros datos que informan directamente al hipotálamo, o sea, más arriba al cerebro vegetativo. Bien, entonces el triángulo superior ya tenemos, al lado de la línea paramediana tenemos ambas eminencias téreo, eminencias redondas. Por fuera tenemos lo que conocemos como que se llama la fóvea superior o fosita superior. ¿Para qué sirve? ¿Qué representa la fóvea superior? En este lugar está representado un núcleo que se llama locus ceruleus. El locus ceruleus es un núcleo suprasegmentario. El locus ceruleus es un núcleo suprasegmentario que se dedica y define en la función del sueño REM. ¿Qué es el sueño REM? El primer segmento que ocurre cuando nos quedamos dormidos, ocurre lo que se llama sueño REM. Es decir, las siglas inglesas REM significa Rapid Eye Movie, de las siglas inglesas que verifican los movimientos oculares de este paciente o de este paciente, sí, de este paciente que está durmiendo en su primer estadio, y uno levanta el párpado y puede ver cómo los globos oculares se mueven, y de ahí el nombre de sueño REM. Constituyen los primeros 45 minutos de sueño en donde el paciente descansa muy poco o nada y donde tiene los famosos onirismos, ¿verdad? Los sueños. Esos sueños que uno recrea como cuestiones, vicisitudes de las últimas horas, de los últimos días, de los últimos meses, o inquietud por alguna cuestión, estrés, sobrecarga de trabajo, sobrecarga de nerviosismo, de sobrecargas de estrés, si le ponemos el nombre de estrés ya más o menos. Todo esto se aúna, o si el paciente estaba viendo una película y se despierta posteriormente, va a recordar todo lo que estaba viendo, todo lo que estaba en su sueño, ¿verdad? Es decir, el paciente en este momento, en estos primeros 45 minutos de sueño, recopila todas sus intenciones, todas sus vicisitudes,
pasadas, frecuentes, recientes, ¿verdad? O aquello que anhela o que aquello que con lo cual estaba pensando y estaba... es decir, los sueños tienen que ver con las vicisitudes y las intenciones próximas a nuestro sueño, ¿verdad? Para ser claro y conciso. No tienen nada que ver con premoniciones ni con nada de eso, ¿verdad? No como dicen y muchos utilizan para ganar dinero con los sueños. Los sueños, según decía Calderón de la Barca en 1610, los sueños solo son sueños. Los sueños, sueños son. Entonces, les recuerdo solamente eso y no tener en cuenta mucho los sueños, porque los sueños en realidad es muchas veces engañosos y no tienen mucho que ver con nuestra realidad. Bien, de cualquier forma, ese primer segmento se maneja de este lugar que se llama fóvea superior o fosita superior. Nosotros también en anatomía clásica le conocemos como locus ceruleus, el famoso locus ceruleus, que es sustancia reticulada, o sea, núcleo suprasegmentario, núcleo de función superior, ¿verdad? ¿Por qué decimos el primer segmento del sueño? Porque en ese momento se da lo que se llama el sueño paradójico. En realidad es el momento del sueño en donde uno no descansa. Por eso es paradójico, porque está durmiendo, pero no descansa. Al contrario, hay muchos pacientes con trastornos del sueño que se despiertan al día siguiente y tuvieron puro sueño REM y no descansaron nada. ¿Qué es lo que ocurre? El famoso trastorno del sueño que tiene mucha gente. O cuando usan estos sedantes benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, diazepam, alprazolam, crónicamente, el paciente va teniendo sueños, solo sueño REM repetidamente, porque el sueño es un ciclo que debe repetirse por lo menos 3 a 4 veces en la noche, pero tiene que ser sueño REM seguido de 1 hora de no REM, en donde realmente descansa el paciente, ¿verdad? Entonces, REM y no REM, y ese ciclo se debe repetir 3 o 4 veces para que realmente el paciente se sienta descansado. Pero como les dije, muchos medicamentos usados crónicamente y típicamente, como los benzodiazepínicos, generan un trastorno del sueño crónico que lleva al paciente a descansar poco o nada y quizás haya dormido toda la noche. Hoy por hoy salen los medicamentos que remedan a la melatonina de la pineal, que es la clásica hormona que induce al sueño, o los medicamentos conocidos como desopiclona, solpidem, son medicamentos típicamente regularizadores del sueño, que no tienen nada que ver con la función que tenían antes los sedantes típicos benzodiazepínicos, ¿verdad? Entonces, la primera fase es manejada por este lugar y simplemente para comentarles entonces eso, de que el locus ceruleus tiene a su cargo entonces la regulación del sueño REM, ¿sí? Del sueño REM. Muy bien. Ok, ok. Vamos a ir a otra imagen. Listo. Un ratinho. ¿Alguna pregunta mientras tanto? ¿Podemos ir respondiendo? ¿Alguna duda? Mientras busco unas imágenes acá. Bueno.
Me aguardan un ratito, estoy buscando unas imágenes que me olvidé de alzar acá para tener preparadas. Un momentiño. Aquí está. Muy bien. Un ratiño. Ahora sí. Les voy a mostrar entonces. Esto. Muy bien. Si están viendo esta imagen, esta es una imagen del MAS. Voy a empezar por esta para hacer un repaso, de nuestro piso del cuarto ventrículo. Esta es una imagen de del MAS. Fíjense. Acá tenemos los pedúnculos cerebelosos seccionados, superior, medio e inferior. Para haber retirado el cerebelo, queda en esta superficie de sección y se visualiza la imagen romboidal, ¿verdad? La imagen romboidal del piso del cuarto ventrículo con sus dos triángulos, el triángulo inferior con su ala blanca externa, su ala blanca interna. A ver. El ala blanca externa, el ala blanca interna, externa de los núcleos coclovestibulares, ala blanca interna del duodécimo par, la bolingual, y el ala gris en este lugar, ¿verdad? Así también la eminencia teres para el origen aparente del sexto par, y la fobia superior, como dice acá, o fosita superior, ¿verdad? Fosita superior. Bueno, muy bien. Vamos a ver otra vez. Ok. Recuerden acá arriba la lámina cuadrigémina. Acá arriba, la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos superiores y los inferiores, ¿verdad? En conjunto, separados por el surco cruciforme. Acá arriba la pineal o epífisis. Y más arriba ya la ventana del tercer ventrículo, ¿verdad? Acá el frenillo de la válvula de Bunsen, que no se divisa, pero que a ambos lados nace el patético. Esto que está acá arriba se llama válvula de Bunsen, como dice acá, Bunsen, o velo medular superior. Y el de abajo, velo medular inferior o válvula de Tarín. Bien. Voy a ir al siguiente dibujo, que es este, y me gustaría que lo divisen. ¿Pero qué es esto? Como si fuera que estamos viendo a través de un espejo o un tronco de cristal, ¿verdad? El tronco del encéfalo, pero todo transparente, ¿verdad? Y estamos viendo en su interior los núcleos de origen real de los pares craneales, o sea, los núcleos segmentarios, es lo que estamos viendo acá, pero en una visión así coronal, ¿entienden? Una imagen coronal de frente y como si fuera que todo el resto es transparente y solamente estemos viendo los núcleos segmentarios, ¿eh? Se entiende la idea, ¿verdad? Entonces, al lado mismo de la línea media, vamos a ampliar para que se entienda mejor, al lado mismo de la línea media tenemos este núcleo que se llama núcleo del hipogloso mayor.
núcleo del hipogloso mayor. Este núcleo es paramediano, significa que está al lado mismo de la línea media, al lado mismo de la línea media. Un poco. Vamos a volver a ampliar esto. Bien. Ok. Tenemos entonces la primera columna, la columna del duodécimo par, del hipogloso mayor, que está al lado mismo de la línea media. Esta columna es paramediana, es motora pura, es calotaria. O sea que tiene paramediana, motora pura y calotaria. ¿Qué es calotario? Que está por detrás, la porción dorsal. Cuando está hacia adelante, decimos está hacia el pie del tronco, es hacia adelante. Y cuando decimos hacia atrás, es calotario. Entonces, este es un núcleo paramediano, motor puro del duodécimo par que inerva los músculos de la lengua, da inervación también a varios músculos del piso de la boca y de los músculos infraoideos, conformando el asa del hipogloso, ¿se acuerdan? Y más al lado de este núcleo tenemos el núcleo del undécimo par, que es este, del 11 par. Y fíjense, por encima del 11 par, que es el núcleo donde están las fibras para inervar el esternocleidomastoideo y trapecio, más arriba se divisa el núcleo ambiguo, que también es paramediano, ¿verdad? Que también es paramediano. El núcleo ambiguo, que se llama también faringo-laringio. ¿Por qué? Porque tiene dos pisos. La parte alta corresponde al noveno par, al glosofaringio, y la parte baja al décimo par, al vago. ¿Y qué fibras nacen de estos núcleos? Y nacen las fibras que irán, las que salen acá del núcleo del noveno, irán a la faringe, a los músculos elevadores y constrictores de la faringe. Y las que salen de aquí abajo del vago irán a parar ¿dónde? A la laringe, a los músculos intrínsecos laringeos, ¿verdad? Entre ellos el tiro aritenoide y otros de las cuerdas vocales. Bien. ¿Recuerdan en la médula? Las astas anteriores eran motoras, son motoras. Y a medida que vayamos ascendiendo hacia el tronco, estas columnas motoras se van tornando mediales, o sea, van hacia adentro, se van ubicando hacia adentro. Lo que en la médula estaba hacia adelante en el asta anterior, en el tronco está hacia adentro, medial. Y lo que estaba en la médula, en el asta posterior, lo sensitivo, en el tronco está hacia el lateral. Por eso vamos a estudiar ahora, fíjense, en el bulbo, esta columna del trigémino, que es la más lateral de todas y que sigue al núcleo gelatinoso de Rolando acá, de la cabeza del asta posterior de la médula, sigue para arriba este mismo núcleo, el núcleo gelatinoso de Rolando, ¿verdad? El núcleo gelatinoso de Rolando sigue para arriba como núcleo gelatinoso del trigémino. Núcleo gelatinoso del trigémino. Es decir, que tiene la misma función este núcleo gelatinoso del trigémino para la cara. Así da la sensación táctil y termoalgésica de la cara. Es decir, termoalgésica de la cara, porque eso es gelatinoso. Y el núcleo central más arriba, a nivel ya del triángulo superior, de la cara dorsal de la protuberancia, este núcleo del trigémino que da la función propioceptiva de la cara, ¿verdad? O sensibilidad profunda también se le llama. Y la última parte del quinto par sensitivo, del núcleo del quinto par, que abarca los tres pisos del tronco en forma ininterrumpida. Es decir, que acá con esto no se cumple la segmentación que tienen los demás, sino que es un núcleo continuo, tiene tres segmentos, gelatinoso central y el mesencefálico, que da la función del tacto epicrítico.
Entonces tenemos que el más lateral de todo es el núcleo del trigémino, del quinto par, y es el único que abarca los 3 pisos del tronco, y es el único que se genera y se produce una continuidad de nuclear sin segmentarse como los demás. Es decir, es el único que tiene esas características. Por dentro del trigémino tenemos el núcleo del fascículo solitario. Otro núcleo sensitivo. Dijimos los núcleos sensitivos se quedan hacia afuera, hacia el lateral. Los núcleos motores van hacia adentro, hacia medial. Y este núcleo del fascículo solitario tiene también, como así como el ambiguo o faringolaringio, tiene 2 pisos. Un piso superior que se llama núcleo gustatorio. El núcleo gustatorio de Nageotte, de los clásicos, a donde llegan las fibras del 7 bis, del intermediario Ruijberg, y también del noveno, trayendo la sensorialidad gustatoria de la lengua. ¿A dónde llega? Al núcleo gustatorio, que es la porción más alta acá del núcleo del fascículo solitario. Se dan cuenta que hay muchos nombres. Es una suerte de anatomía, es nombres, es ubicación, es nombres. Por eso es que siempre es importante que vayan leyendo antes de venir, de escuchar o de compartir una clase así conferencial, ¿verdad? Es la parte alta de este núcleo, se llama núcleo gustatorio, y a él llegan entonces las fibras gustatorias. ¿Con quién? Con los pares craneales 7 bis del intermediario de Ruijberg, para los 2 tercios anteriores de la lengua, delante de la vela lingual, y para el tercio posterior de la lengua por el noveno, ¿verdad? Por el noveno, el glosofaringeo. La parte inferior del núcleo del fascículo solitario recibe información sensitiva de la faringe y de la laringe, ¿verdad? Faringe y laringe. Así también, entre los núcleos sensitivos que acabamos de ver y los motores que acabamos de ver, están estos núcleos llamados núcleos vegetativos del ala gris, el cardioneumogastroentérico, de donde comanda el vago, comanda la función cardiorrespiratoria, y también visceral tóraco-abdominal, y el redondo y dorsal del vago, que es la parte viscerosensible, a donde llega la información sensible de estas vísceras que acabamos de mencionar. Entonces, el ala gris tiene un núcleo visceromotor y otro viscerosensible. Recuerden, a nivel del bulbo es donde están todos encimaditos así, porque más arriba ya no es así. Más arriba, acá, en la ala blanca externa, los núcleos coclovestibulares. Y acá en la porción infratrigeminal, ya es cara dorsal de la protuberancia, tenemos el núcleo, acá el núcleo de la eminencia teres, que sigue una columna hacia arriba del núcleo hipogloso mayor, sigue una columna segmentada, lógicamente, pero en la etapa embrionaria estos estuvieron juntos, el núcleo del hipogloso, el núcleo del sexto, y más arriba, núcleo del cuarto y del tercero. Fue una sola columna, se llama columna óculo-lingual, paramediana, bien al lado de la línea media, motora pura y calotaria. Hay otra columna que sigue del ambiguo para arriba, y ya en la cara dorsal de la protuberancia acá, núcleo del facial, para incitar a los músculos de la mímica, de la expresión facial. Es de la misma columna del ambiguo, ¿verdad? Fíjense, el facial, en la porción llamada infratrigeminal, acá, cara dorsal de la protuberancia, y la que está más arriba, el núcleo del masticador del quinto par, la porción motora del quinto par, que tiene solamente este núcleo como representante motor del trigémino. Y todo este núcleo que abarca los 3 pisos del tronco para la parte sensitiva de la cara. Recuerden que la cara, los labios, la palma de la mano, es el lugar que más receptores sensitivos presenta de todo el cuerpo humano, ¿verdad? Y de hecho, por eso sus representantes son amplios, núcleos amplios, que tienen que ver con el procesamiento de esa información que llega a la cara, ¿verdad? Fundamentalmente. Y la parte motora, un solo núcleo pequeño, porque está
destinada a los núcleos masticadores, temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. En esencia, estos son entonces las dos columnas, las tres columnas, porque la del trigémino es la columna continua, ¿verdad? La más lateral de todas. Después está la columna oculolingual, que es duodécimo, sexto, cuarto y tercero, ¿verdad? Y luego mostramos la columna del ambiguo, que es también paramediano, pero al lado del más paramediano, ambiguo, facial y trigémino motor, o el núcleo del masticador, como se lo conoce. Bien, ¿para qué hacemos esta forma de descripción? Y para hacer cortes y poder ver dónde se ubican realmente estos núcleos en realidad, ¿verdad? Vamos a ver entonces, acá, haciendo cortes, le voy a ir mostrando un poco otras imágenes. ¿Se entiende esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Están entendiendo lo que estamos mostrando? Estamos mostrando las columnas nucleares que se llaman núcleo de los pares craneales del tronco. ¿Se entiende, verdad? Estos son los núcleos donde salen las fibras de los pares craneales que vimos, los orígenes aparentes, generalmente todos ventrales, excepto el patético que nace por atrás. Y estos son los núcleos de orígenes reales de estos pares craneales, que son núcleos llamados también segmentarios, porque están así como segmentados. A diferencia, por ejemplo, de la médula espinal, que son la sustancia gris medular, es continua, ¿verdad? No hay segmentación. Bien, muy bien. Entonces, recuerden, son núcleos segmentarios, núcleo de los pares craneales, formados de neuronas periféricas. ¿Por qué? Porque sus axones que salen de ellas son los famosos nervios, pares craneales. ¿Sí? Cuando hablamos de nervios o de troncos nerviosos, fundamentalmente cuando decimos nervios nos referimos a las neuronas periféricas. Cuando hablamos de sistema de neurona central, hablamos de tractos nerviosos o hablamos de otra forma, nos referimos a las neuronas centrales. ¿Entienden? Bien, muy bien. Voy a ver, minimizar esto. Voy a buscar nuevamente una imagen que le quería mostrar. A ver, a ver, a ver. Algo más fácil le quiero mostrar. Preguntas hasta acá, chicos. ¿Se está entendiendo más o menos? Porque esta es una parte, digamos, nosotros decimos argel, complicada, un poco, y generalmente si no se pregunta nada porque no se entiende nada. Eh, o se entiende a medias, ¿verdad? Bueno, perfecto. Voy a buscar entonces una imagen nuevamente. A ver. Me aguantan un ratito. Busquen algunas preguntas mientras tanto de lo que estamos comentando. Sistematización de esto. Copiar. Pegar. Ok. Muy bien.
Entonces, esto es lo que le quería mostrar. Esto que ya habíamos visto cuando vimos las primeras clases de médula espinal, pero cuando hacemos un corte a nivel del bulbo bajo donde no hay piso del cuarto ventrículo, porque recuerdan que el bulbo raquídeo tiene una porción que no tiene piso del cuarto ventrículo y que se le llamamos bulbo cerrado o, o bulbo inferior, también le llaman la anatomía clásica. Vemos las clavas, o sea, los núcleos de Gol, núcleo de Burdach y el núcleo que se encuentra en todos los pisos del tronco, fíjense, del quinto par. Del quinto par. También el núcleo del undécimo, que es una columna que prácticamente termina ya acá. Pero recuerden entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hicimos cortes transversales, cortes axiales a nivel de estas figuras longitudinales que vimos recién, de estos núcleos que vimos en corte coronal. Ahora lo hacemos en un corte axial para verificar un poquito dónde están ubicados, ¿verdad? Bien. Fíjense, el trigémino, la columna del trigémino, que es la columna que abarca los 3 pisos del tronco, la única en forma continua, ininterrumpida, que como dijimos tiene su núcleo reticular para las sensaciones termoalgésicas, su núcleo central para las sensaciones propioceptivas, y finalmente el núcleo mesencefálico, como dice acá, tracto mesencefálico, para las sensaciones táctiles epicríticas, todo de la cara, ¿verdad? Esto es el núcleo que da origen al nervio trigémino sensitivo de la prosopoestesia, ¿verdad? El prosopos, que es cara, aístesis, sensibilidad, para la sensibilidad de la cara. Fíjense que las fibras de aquí salen y forman ya la cinta de raíz medial y siguen para arriba hasta la corteza. Entonces, simplemente para mostrar esto. Pero acá, a nivel del bulbo, donde ya hay piso del cuarto ventrículo, fíjense, le llamamos ya bulbo ventricular o bulbo abierto en este lugar, porque ya tiene piso del cuarto ventrículo. Tenemos el núcleo del ala blanca interna, el hipogloso mayor, fíjense. Acá, en la ubicación paramediana que ya conocemos, sus fibras salen para adelante y emergen por el surco preolivar. ¿Se acuerdan del surco preolivar que habíamos estudiado como el origen aparente del duodécimo par? Bueno, son las fibras que vienen del núcleo, acá, de este núcleo, y del ala blanca interna, llamado también núcleo del hipogloso, y que vienen para adelante, salen aparentemente por el surco preolivar. Por fuera tenemos el núcleo ambiguo a nivel donde se encuentra el núcleo del décimo par, del vago, ¿verdad? En el mismo, por fuera, el núcleo del fascículo solitario, el núcleo del trigémino. Y fíjense los núcleos del ala gris cardioneumogastroentérico, que es la parte motora del vago, y nervio sensitivo dorsal es la parte viscerosensible. Todas estas fibras, todas juntas, salen por el surco retroolivar debajo del noveno y es el origen aparente del vago neumogástrico, ¿verdad? Del décimo par craneal. Entonces ahí tenemos el origen, acá tenemos la oliva vulvar, las pirámides vulvares, el piso del cuarto ventrículo y esto que acabamos de ver, que son origen, recorrido, origen aparente, saliencia, recorrido, que luego la terminación y la función, ¿verdad? Todas las vías tienen origen, recorrido, terminación y función. Bien, entonces este corte es a nivel del bulbo bajo donde ya hay piso del cuarto ventrículo. Vamos al siguiente, donde sigue siendo bulbo, donde ya tenemos la parte alta del núcleo ambiguo, corresponde ya al glosofaringio, y de hecho, fíjense, las fibras se dirigen a la faringe, músculos elevadores y constrictores de la faringe, y la sensibilidad gustatoria que llega al núcleo gustatorio de Nashot del fascículo solitario,
del núcleo, la sensibilidad de los vasoreceptores, de las bifurcaciones de los grandes vasos o vasoreceptores que llevan la información al núcleo sensitivo dorsal del glosofaringeo, ¿verdad? Este sector ya es del glosofaringeo, y el núcleo salival inferior que corresponde a la porción parasimpática y que va a inervar, ¿verdad? A través de una vía siguiendo al maxilar inferior, a la parótida, ¿verdad? El glosofaringeo inerva la parótida a través del nervio auriculotemporal, que es que es un nervio que se junta con el maxilar inferior y viaja con él hasta llegar a la glándula parótida. Como muestra este dibujo, hay que hacerle hablar nada más a este dibujo. Y miren cómo detrás de la vela lingual, el tercio posterior de la lengua, lleva la información al glosofaringeo hasta el núcleo del fascículo solitario en su porción alta que se llama núcleo gustatorio de Nash-Yost. Y de la porción motora se dirigen hasta los músculos elevadores y constrictores de la faringe. Así también en la unión, es decir, ya a nivel protuberancial, donde ya hay piso en el triángulo superior. Fíjense, hay piso del cuarto ventrículo, acá está el núcleo de la eminencia teres, el núcleo del nervio facial. El núcleo del facial, sus fibras no salen para adelante directamente para salir por su origen aparente, que es la fosita supraolivar, sino que hacen una curva hacia atrás, van hacia atrás, envuelven al núcleo de la eminencia teres, núcleo de origen real del sexto par, envuelven a la eminencia teres y después recién van hacia adelante para salir por la fosita supraolivar. Como ven acá, el nervio del sexto sale por la fosita suprapiramidal, que es lógicamente el núcleo, el lugar de origen aparente del sexto par. Pero el facial tiene este extraño recorrido, que en vez de ir para adelante va hacia atrás, envuelve al núcleo de la eminencia teres y luego recién avanza ¿hacia dónde? Hacia la cara, para inervar los músculos faciales, de la mímica, de la expresión facial. La sensorialidad gustatoria que llega por el 7 bis de los 2/3 anteriores de la lengua es retirado por un nervio, se llama nervio cuerda del tímpano, y luego ya es el intermediario de Roixberg, ¿verdad? Que avanza entonces desde la lengua hasta este núcleo del fascículo solitario que le dimos en llamar núcleo gustatorio de Nash-Yost, ¿verdad? Así también, de las porciones viscerosensibles acá del núcleo lacrimo-muconasal o salival superior, tenemos que las fibras llegan a las glándulas. Lacrimo-muconasal llega a la glándula lacrimal, las glándulas nasales, y el salival superior llega a la submaxilar y sublingual. Son las glándulas exocrinas salivales, submaxilar y sublingual. Entonces el facial engloba, y acá tenemos lógicamente origen, recorrido, origen aparente y terminación y la función. Entonces esa es la fórmula que describen los clásicos para aprender un poco la funcionalidad. Y este esquema de Delmas, o parecidos, son realmente espectaculares para aprender y armar este rompecabezas de una, ¿verdad? De una. A nivel protuberancial, ya tenemos el origen real del trigémino sensitivo, trigémino motor, y la salida directamente por la cara anterolateral, y se dirige entonces, llegan las sensaciones sensitivas al núcleo y salen de la parte motriz que desciende por el orificio oval juntamente con el nervio maxilar inferior, es decir, la rama maxilar inferior, con ella viaja las fibras motoras que se dirigen a los músculos masticadores, macetero, temporal, pterigoideo medial, pterigoideo lateral. Son músculos masticadores. Y en la transición bulboprotuberancial tenemos esta imagen tan representativa que procede un nervio sensitivo puro que tiene dos divergencias o convergencias, perdón, tienen dos convergencias, el nervio coclear, que viene del
del aparato coclear, del órgano de Corti, y el nervio vestibular que viene del vestíbulo, ¿verdad? El sáculo, utrículo y conductos semicirculares, que en conjunto le llamamos vestíbulo, que está unido a la cóclea en el oído interno, y ambos tienen sus núcleos, sus ganglios de origen, que se llama, el acústico se llama ganglio de Corti, y el ganglio del vestibular se llama ganglio de Scarpa. ¿Para qué sirven estos ganglios? Y para lo mismo que sirven los ganglios de la médula espinal. Es decir, ahí radica la protoneurona de esta vía, la primera neurona, cuyo axón va y sinapsa con la segunda neurona en los núcleos o con los núcleos del ala blanca externa que ya citamos, ¿sí? Perfecto. Y después la vía sigue para arriba como cinta de raíz lateral hasta el área primaria de la audición en el lóbulo temporal. Y para concluir esta tanda de cortes axiales de abajo para arriba, ahora estamos a nivel del mesencéfalo, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores o posteriores, también se los llama. Y realmente es una visión del cuarto par del patético, cuyo núcleo se halla, origen real de su núcleo, delante del acueducto de Silvio, delante de la sustancia gris periacueductal, como le llamamos también, y su origen, que es dorsal, en realidad es acá y acá, a ambos lados del frenillo de la válvula de Bussens, que está en este lugar, ¿verdad? Recuerden, ya nace cruzado, y su núcleo, y luego va hacia adelante para avanzar hacia el sifón carotídeo, y de luego ingresa a través de la hendidura esfenoidal hasta el oblicuo mayor, que se encuentra en la órbita, el músculo con el que bajamos las escaleras. Entonces es un origen cruzado, dorsal, doblemente excepcional, como ya le estudiamos. Y a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores o anteriores, como dice acá, tubérculos cuadrigéminos anteriores, tenemos también el acueducto de Silvio y la sustancia gris periacueductal, y delante los núcleos del tercer par craneal. Estos núcleos tienen por dentro otros conocidos como núcleo pupilar o núcleo de Edinger-Westphal. Son estos dos acá, núcleo pupilar o de Edinger-Westphal. Muy conocido por la literatura clásica. Esta saliencia que tiene el tercer par craneal pasa por este núcleo que se llama núcleo rojo, que filtra estas informaciones, y el origen aparente del tercer par a nivel de la fosa interpeduncular. Recuerden que el tercer par craneal, motor ocular común, inerva 5 pares de músculos: recto inferior, recto interno, recto superior, oblicuo menor y elevador del párpado superior. Todos estos músculos inervados por este tercer par craneal, y el esfínter pupilar para la miosis, para achicar el esfínter pupilar desde entonces los núcleos de Edinger-Westphal. En este lugar está el mesencéfalo a nivel de los tubérculos cuadrigéminos anteriores o superiores, también se lo llama. La sustancia nigra, el lugar donde se produce gran cantidad de dopamina para los núcleos de la base, y esto se deteriora en el mal de Parkinson y se evidencia también en las imágenes tomográficas este deterioro, y el paciente entra en un cuadro extrapiramidal que se llama, un cuadro que se caracteriza por rigidez y temblores, ¿verdad? Y aumento del tono muscular. Bien, entonces son estos cortes que yo quería mostrarles para entender entonces un poquito más de la neuroanatomía del tronco. ¿Qué acabamos de ver entonces? Los orígenes reales de los pares, de los núcleos de los pares craneales. ¿Se entiende, verdad? Estos son los orígenes reales. Son columnas segmentadas, algunas y otras continuas, como la del trigémino,
De hecho, todas fueron continuas en la etapa embrionaria y luego se fueron separando. Pero debemos entender y enseñar de esta forma. Y luego viendo en forma así, coronal, lineal, como les mostré, y luego haciendo cortes axiales para ver la ubicación de estas columnas. ¿Qué les parece? Entonces, de esta forma, hoy pudimos divisar un poquito del piso del cuarto ventrículo, de lo que representan estas protrusiones, que son núcleos mismos. El núcleo de la eminencia teres es el núcleo de origen real del sexto, el núcleo del hipogloso, ala blanca interna, el núcleo de origen real del duodécimo. Y los otros que están no protruyendo, pero que sí están representados ahí, siguen siendo también núcleos segmentarios de origen real de otros pares craneales, ¿verdad? El ala blanca externa de los cocleovestibulares, del octavo par, ¿verdad? O la ala gris, la parte vegetativa del vago y del glosofaringeo. Pero bien, recuerden que lo que estamos dando no es un cuento chino, lo que menos queremos escuchar sobre los chinos ahora, ¿verdad? Bueno, lo que les quiero decir en realidad es que esto es anatomía, esto existe, esto está ahí, acá en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nosotros, ustedes, son estudiantes de primer año, están comenzando y tienen que dar énfasis en las materias profesionales. Recuerden que anatomía, histología son las materias profesionales del primer año y ustedes deben marcar eso. ¿Qué significa que deben dar énfasis? Que el 90% del tiempo de ustedes deben darle a las materias profesionales y el resto a las materias de relleno. Lo siento por las demás materias, pero es así, porque es así y siempre fue así, ¿verdad? Yo en mis ratos libres, antes me pasaba estudiando anatomía y histología en el primer año y un día antes, una noche antes estudiaba guaraní, bioestadística, psicología y todo de esa materia de relleno, si bien hay que pasarlas, no son materias profesionales, no nos van a llevar a ningún punto estratégico de nuestra formación, ¿entienden? No estoy hablando mal de ninguna materia, solamente trato de organizar mentalmente el estudio de ustedes. Y si bien es engorroso, argel y poco agradable estudiar neuroanatomía, es anatomía y es la base de los conocimientos neurológicos que para ustedes van a ser fundamental más adelante y para poder entender todo lo necesario para dilucidar los trastornos neurológicos que de cada 10 consultas en ambulatorio o en la urgencia, 5 o 6 son cuadros neurológicos típicos, ¿verdad? Que ustedes van a deducir, por saber neuroanatomía, ustedes ya lo van a deducir, ¿entienden? ¿Cómo dicen? Sí, la médula no cerebelo. La cantidad de núcleos de sustancia gris difiere de la estructura para estructuras. Cantidad de núcleos de sustancia gris. No entiendo nomás la pregunta. ¿Difiere de estructura para estructura? La médula y no cerebelo. Acá, bueno, total de 7 núcleos de sustancia gris, ambiguo, hipogloso mayor, núcleo del vago, vestibulares, núcleo del fascículo solitario. Sí, todos estos son los núcleos a nivel del bulbo, que están citando, y otros como el del trigémino que abarcan los 3 pisos, ¿verdad? Profesor, ¿cuál es la diferencia de neuronio periférico para neuronio central? Jessica, es la primera clase, pero sí te voy a responder porque la diferencia entre neurona
central y periférica es trascendental, por eso en las primeras clases se da esto y se da mucho énfasis, porque todo el conocimiento posterior depende de estas primeras clases que nos enseñan entonces las diferencias entre la neurona central y la periférica. Son condiciones diferentes, son funciones diferentes. Si bien morfológicamente no hay diferencias, la funcionalidad y la potencialidad es máxima en la neurona central y mínima en la neurona periférica, que es una simple emisaria. La neurona periférica es una simple emisaria, sin embargo, la neurona central es capaz de metabolizar señales y de enviar respuestas en todo momento. A eso se le llama también ser inteligente. La inteligencia, en este caso, se basa en esto. Sin embargo, la neurona periférica solamente toma una señal y la pasa a la siguiente, ¿verdad? A la siguiente neurona periférica. La neurona periférica es siempre ipsilateral, es decir, que sus fibras se mantienen del mismo lado, excepto el cuarto par, el patético, que ya nace cruzado, es la excepción. Las neuronas centrales cruzan la línea media, es la regla que crucen la línea media, ¿verdad? Por ejemplo, el piramidal, que viene de la corteza cerebral, es un sistema motor central, cruza la línea media, el piramidal. La neurona periférica está en contacto directo con la periferia. Pero la periferia, ¿qué es? Es el conjunto universal de receptores y efectores. Los receptores, que son dispositivos que captan una señal y la transforman en un influjo nervioso. Y los efectores que ejecutan la orden de la neurona central. Es decir, a eso llamamos periferia y la neurona periférica está en contacto directo con esta periferia. A esto le llamamos periferia, conjunto de receptores y efectores. El efector universal, el músculo. El efector, otro efector que citamos siempre, la glándula exócrina. La neurona central no está en contacto directo con la periferia, toma contacto indirecto a través de la neurona periférica. Y así hay varias diferencias radicales que marcan el estudio de la neurociencia. Una diferencia trascendental es que la neurona periférica tiene vaina de Schwann, es decir, una capa neuróglica, una glía que posee por sus axones, que envuelven sus axones, que le dan la posibilidad de una vez traumatizada de poder regenerar esa fibra. Es lo único que una neurona en general, central y periférica, puede regenerar. La neurona periférica puede regenerar sus fibras a una velocidad de 1 milímetro por día y en cualquiera de los casos, ¿verdad? Siempre y cuando haya el metabolismo de ese paciente lo predisponga y tenga un buen, digamos, estado nutricional. Sin embargo, la neurona central, su axón, no tiene vaina de Schwann, no puede regenerar sus fibras una vez dañadas, traumatizadas, lesionadas, seccionadas. Entonces, estas son las diferencias, Jessica Rocha, son las diferencias entre neurona central y periférica que mandan para nosotros, ¿verdad? Yo te remito otra vez a las clases grabadas que tienen ustedes en la plataforma, las 2 primeras clases. Ahí van a encontrar otra vez los detalles de todo lo que estamos hablando, para que puedan repasar otra vez esto. Como ustedes se dan cuenta, cada segmento del neuroeje vamos a seguir hablando de lo que hablamos en la primera clase. Sí, dice Nubia, periférico motor, central sensitivo. Hay periférico, sistema nervioso periférico, sensitivo y motor. Y central también tiene sensitivo y motor. Bueno. La cantidad de sustancia gris difiere para cada estructura. Sí, la cantidad de sustancia gris, Nubia me pregunta si la cantidad de núcleos de la sustancia gris difiere en cada estructura o para cada estructura, creo que dice. Y sí, hay diferencias, ¿verdad? Hay núcleos con gran cantidad de sustancia gris y no por eso va a tener más importancia que otras, porque depende si ese núcleo está formado
de neuronas centrales o de neuronas periféricas. Ahí cambia radicalmente la función. Cambia la función, ya les dije. Bueno, vamos a ver un poco otras preguntas. Neuroanatomía para toda la vida profesional, muchos accidentes automovilísticos. Sí, también los neurotraumas de los accidentes automovilísticos, Laura Vicallo, pero esto ya es, sí, muchas veces otro tema neurológico y más todavía aquellos que se dedican a la neurología van a estar en esto, especialmente en neurocirugía, ¿verdad? O para rehabilitar todas las funciones motoras o sensitivas que se dejan de tener luego de un paciente que queda secuelado después de un accidente. Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces les pido por favor que lean esta parte. De la otra clase vamos a hablar de los núcleos suprasegmentarios del tronco, que son unos cuantos, pero vamos a hacer un popurrí nada más, un pantallazo, ¿sí? Por eso necesito que lean tronco del encéfalo, ¿sí? Los núcleos segmentarios y suprasegmentarios, ¿verdad? Y la anatomía de superficie, que es muy importante. Entonces, nos encontramos, ¿qué les parece la semana que viene, el martes que viene? Tratemos de hacer un poco más temprano, ¿no es?